nos decían, una ley no puede ser justa olvidándose de los principios que deben guiarla. Hay que tomar en cuenta la naturaleza humana y racional. ¿Qué guía una ley? El ser humano, su naturaleza. Y ahí recordaríamos a Gerard Autrich cuando dice, el concepto de derechos humanos es el concepto que tienes de persona humana, ¿verdad? Dice, pero hay contradicciones. Recordemos que es una sociedad esclavista. Epictetus es un estoico muy conocido, pero él ni siquiera se preocupa por cuestionar su situación de esclavo. La esclavitud era algo natural. Viene el siglo de oro, conocido tan famosamente en Atenas, el famoso siglo de oro de Pericles, el esplendor del pueblo ateniense, donde por primera vez se va a acuñar el vocablo de democracia. Aunque es una democracia restrictiva porque es directa. ¿Y por qué es restrictiva? Porque muy pocos van a tener la categoría, una palabra que se introduce a nuestro lenguaje actualmente, de ciudadano. Deja por fuera a mujeres y deja por fuera a todo el que no es ciudadano, es decir, a todo el que es extranjero. Pero pueden participar ya no solo los nobles o ricos, sino también aquellos que no tienen fortuna personal, pueden pasar a formar parte de los que dictan leyes. Ahora vamos a hablar del pueblo romano. El pueblo romano, tenemos acá todo coloreado de rojo, lo que fue el vasto imperio romano. Los romanos, propiamente ellos no desarrollaron una cultura, pero tuvieron algo importantísimo. Y desde mi punto de vista, de algunos historiadores, más bien de algunos historiadores y mi punto de vista, fue gracias a los romanos que podemos tener toda esa riqueza y que llega hasta nosotros. Porque ellos se encargaron de retomar toda la cultura de los pueblos que conquistaron, porque había tolerancia cultural. De hecho, sus grandes manifestaciones lo podemos ver, los que tienen alguna tradición religiosa, cómo se permitía las celebraciones culturales de los pueblos, sus tradiciones religiosas, o sea, lo permitieron. Y por ejemplo, de los griegos, retoman todos sus simbolismos y lo que tenemos más digamos, más cercano, porque lo vemos en distintas representaciones, esa era toda mitología acerca de sus dioses, que son los mismos, solo con nombres diferentes. Pues los romanos permitieron recobrar toda esta cultura y a lo mejor, como decía algún historiador, se va a derramar sobre el centro de Europa y va a llegar hacia nosotros a través de la conquista. Este vasto imperio romano va a caer en el siglo V a.C., pero este vasto imperio romano se va a formar por los 200 patricios que llegan y que van a imponer sus leyes, y cada autoridad que llegaba imponía sus leyes, hasta que llegan algunos tan terribles imponiendo sus leyes, que obviamente cuando los pueblos sufren este sistema de represión continua, de imposición de leyes, los pueblos se levantan, porque es como se construye. Se hablaba ayer precisamente que los disensos construyen, pero los movimientos y los consensos dan respuesta a esos disensos. En ese sentido, el gran aporte de los romanos que tienen nuestros compañeros juristas, legisladores, pues es todo ese código romano, ese derecho romano, que empieza con digamos, con la protesta de los plebeyos, también nobles y plebeyos. Los plebeyos que ya no se van a conformar con que venga cada soberano y les imponga una ley, y entonces ellos deciden rebelarse. Y se van a rebelar, quieren participar de su gobierno. Eran tantos los plebeyos que los romanos, los que estaban en el Senado romano, deciden incorporarlos con un representante plebeyo que vaya a la tribuna, que es un nombre de tribuno, que haga una consulta popular, un plebiscito, para poder llegar a la tribuna y poder dar las leyes que mantengan al pueblo sin levantarse. Estas leyes quedan recogidas en lo que llamamos, quedan incorporadas las famosas 12 tablas. Cada una de las tablillas lleva diferentes comerciales, de penas, diferentes leyes que nos llegan hoy en día y que los compañeros de derecho nos podrían comentar que ese es el origen del derecho que actualmente se ve en las facultades de leyes. ¿Sí? Precisamente este modelo jurídico es impresionante. El arte de la justicia se refiere a la dignidad humana como su base. Es el emperador Marco Aurelio
en el siglo 160 al 180 después de Cristo, que desarrolla el concepto de un Estado regido por una misma ley y jurisdicción para todos e igualdad de derechos y libertad para todos los habitantes. Es increíble el paso que hemos dado, ¿verdad? Tiene como antecedentes, obviamente, la fundación de Roma, y aquí lo que habíamos comentado acerca de los plebeyos, la ley de las 12 tablas, por ejemplo, la tabla 8, una curiosa combinación todavía en leyes inspiradas, como la ley del talión. Todavía tenemos arrastrando todos estos orígenes de todos estos pueblos que compartían situación geográfica más o menos, y normas correspondientes a sistemas jurídicos menos primitivos. Esta mezcla suele ser atribuida al momento de transición jurídica en que surge el primer cuerpo legal de Roma. Bien, el cristianismo va a aparecer en el siglo I, y el cristianismo va a empezar a soscavar lo que fue el vasto imperio romano como una de las causas internas de su caída para entrar a una nueva forma de estructuración social, que sería la Edad Media. Pero en el cristianismo todavía vamos a ver la ley del talión con la célebre expresión ojo por ojo traída desde el Código de Hammurabi, que aparece también en el Antiguo Testamento, pero dejará de tener efecto para el cristianismo a raíz del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Más aún, el pensamiento cristiano va a aportar conceptos claves para la defensa de la dignidad humana. Dice, al expresar el reconocimiento del ser humano considerado a imagen y semejanza de Dios, hijos de un mismo Padre y compartiendo la dignidad de hijos en Cristo Jesús y de igualdad entre los hombres. Aunque esos ideales evangélicos son fuertes para una gran proporción que empieza en aumento. ¿Por qué? Porque me hablan que no soy esclavo, que soy hijo, que soy heredero y no soy solamente esclavo, pues fue importante, ¿sí? Esa dignidad de hacerlos iguales y dignos de salvación. Pese a todo lo que hemos visto, pese a todos esos avances, no puede considerarse un avance con respecto a lo que conceptualizamos como derechos humanos, porque es una sociedad esclavista, donde el esclavo ni siquiera es persona, sino es pobre. A partir del siglo V va a caer este mundo, estas poderosas y grandes polos de civilización, como fueron los egipcios, los babilonios, etcétera, etcétera, sobre todo los romanos, por causas externas, las invasiones de los grupos bárbaros del noreste de Europa, pero el propio socavamiento de la misma Roma. En primer lugar, al dividirse el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, la sabiduría popular nos dice dividir y vencerás. En efecto, dividido el imperio fue más fácil presa de estas invasiones, y todo lo interno, como sería el nacimiento del cristianismo con otra forma de concepción de la persona humana, pero también por los excesos en cuanto a la decaída moral de Roma. Y vamos a empezar en este momento, en el siguiente momento, a ver cómo se estructura el mundo de la Edad Media y cuáles son los aportes para nuestro concepto de derechos humanos. Continuamos con la siguiente etapa en la cronología humana y entramos a la Edad Media, una edad que todos caracterizan de ser una edad oscura donde se detiene todo. Pues no precisamente. Pasamos de un mundo primeramente politeísta, nace la gran religión monoteísta, la cristiana, que llega hasta nuestros días, pero empezamos con un mundo fuertemente balanceado por la creencia religiosa, y de la creencia religiosa el cristianismo. Como en tan solo 5 siglos el mundo se vuelve totalmente cristiano. Eso tiene que ver desde el siglo III a.C., por las circunstancias en las que aparece Constantino, que le da muchísima más favorece mucho al cristianismo después de ser tan perseguido, pero al final queda en el siglo V muy establecido como la única forma de entender el mundo, un mundo teocéntrico. En este mundo teocéntrico vamos a ver que los sucesos que se van a dar van a ser en este entorno, una iglesia muy poderosa y la construcción de un estado llamado absoluto, es decir, los reyes que poseen todo hasta las vidas de los seres humanos. Pero ¿cómo se construye este mundo? El mundo se construye a partir de la nueva organización social, en donde los libres siguen siendo libres, los nobles se van a ir formando como señores feudales y después como reyes absolutos,
Y estos libres sobre todo van a vivir alrededor de las ciudades italianas que se van a llamar burgos, de ahí su nombre que nos llega también hasta nuestros días como burgueses, que son libres y que pueden tener libre comercio porque eran comerciantes y pueden tener poner sus productos a la oferta y la demanda de los diferentes compradores. El mundo se empieza a estructurar de esa manera, pero lo cierto es que los nobles empiezan a adquirir un poder absoluto, todo lo poseen, las tierras les pertenecen, aún las tierras de los nobles que podían ser confiscadas, inventar algún delito, confiscaban las tierras o les confiscaban sus tierras y los condenaban al destierro o eran desaparecidos, y entonces el rey empieza a avanzar una cantidad de poder, por eso se habla de el Estado absoluto. También vamos a ver que la Iglesia, por otra parte, empieza a tener un gran poder, tan grande era el poder de la Iglesia, que se dice que ¿quién es más grande en poder? ¿El rey o la Iglesia? Y decían, pues hasta el rey necesita que se le perdonen sus pecados. Es decir, hablaba de ese poderío, tanto político como económico. En este sentido, por el lado del aspecto de los reyes absolutos, empezamos a ver que empieza a haber esas diferencias entre los gobernados y los gobernantes, porque aunque eran nobles, eran gobernados, y estos gobernados eran por el rey. Y empezamos a ver cómo un primer antecedente de derechos humanos nace precisamente en el siglo XIII, en el año 1215, con la carta al rey Juan Sin Tierra, la Carta Magna, en donde los nobles le están pidiendo al rey ciertos derechos, como el derecho de igualdad jurídica, libertad comercial, libertad de iglesia, prohibición de incautación de tierras por conceptos de deudas, si el deudor posee bienes muebles, el respeto de las costumbres y libertades de los pueblos y ciudades, la libertad de ser juzgado por pares o iguales, ya no por el rey. Vamos viendo que hay un acotamiento de ese absolutez que detenta solo el rey, el soberano. Pero es un antecedente de derechos humanos. También debemos recordar que en el siglo XIII aproximadamente van a ser un sistema de castigo en la Edad Media, que primero fue como el Santo Oficio, una forma de controlar las herejías que venían del mundo antiguo, pero que luego se vuelve una de las formas más crueles que ha visto la humanidad, que en todos los ha tenido, pero que en este momento se resalta, ¿sí? La Inquisición. Pasamos a otra, por favor.